Buenas noches, hermanos de Iglesia Jico. Es una bendición una vez más estar con ustedes a través de la tecnología. Y agradezco a Dios porque a través de este medio podemos seguir escuchando la palabra de Dios. Yo sigo estudiando, leyendo, preparando mensajes y esperando, hermanos, de verdad que Dios use estos mensajes para bendición de su vida espiritual, de su familia y que podamos ser una iglesia fuerte espiritualmente, aunque ahorita no podemos congregarnos en un solo lugar por el tiempo de la cuarentena. Dios los bendiga, hermanos, y también recuerden que los miércoles, todos los miércoles estamos subiendo el mensaje de miércoles por la noche y estamos estudiando esta serie que le llamamos Hechos, el progreso del Evangelio. Y ese es el tema también de nuestra iglesia en este 2020 y de verdad anhelo como pastor que nuestra iglesia sea usada por el Señor para que podamos alcanzar a más personas, Dios mediante. Reciban saludos, hermanos. Y bueno, vamos a orar para que Dios bendiga este mensaje basado en el libro de los Hechos. Vamos a inclinar nuestros rostros y ahí en nuestro hogar vamos a pedirle al Señor que nos hable al corazón y que nos ayude para estar atentos, especialmente allá en casa puede haber algunas distracciones con los hijos o los ruidos. Son cosas que tal vez no se pueden controlar, pero podemos pedirle a Dios que nos ayude a concentrarnos. Oremos, hermanos. Señor, en esta hora te queremos poner en tus manos este mensaje que pueda ser entregado con claridad, con brevedad, pero también con el poder de tu Espíritu Santo, de manera que golpee nuestros corazones, que pueda llegar, sí, por nuestros oídos, claramente a nuestra mente, pero no solamente comprender teológicamente o racionalmente tu palabra, sino que nuestro corazón pueda comprender tu palabra y también poderla poner en práctica. Al final de ese mensaje podamos tomar decisiones. Ayúdanos a no estar distraídos y llena nuestros oídos de tu Santo Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Yo creo que verdaderamente Dios anhela la salvación de cada persona en este planeta, hermanos. Cristo confió en los apóstoles y en su iglesia allá en Jerusalén. Él mismo la inició y Él confió en ellos la salvación que fuera publicada por todo el mundo. Pero los judíos, la manera en que han sido es que ellos no se preocupan por otras naciones. En realidad los judíos menospreciaban a los extranjeros. Y ahora vemos a la iglesia de Jerusalén que tenía ya 10,000 de personas, pero todos eran judíos. Entonces, ese empezó a ser un problema, no porque Dios no quisiera que los judíos fueran salvos, sino que el Señor quería que verdaderamente su evangelio progresara y llegara a gente no judía. Ahora, ¿cómo se extendería entonces el evangelio a todo el mundo si los apóstoles eran judíos? Eso fue un problema, hermanos, que podemos ver en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos se describe este problema de cómo el evangelio se vio bloqueado por algunas situaciones y también se describe cómo el evangelio empezó a romper barreras, de manera que el evangelio fue yendo primero a todo Jerusalén, luego a toda el área de Judea, luego a Samaria, que era complicado que llegara hasta allá, y luego hasta lo último de la tierra. Ahora, hermanos, ¿cómo entonces se extendía este evangelio siendo que los apóstoles eran judíos y tenían este prejuicio, esta barrera mental? Y eso es lo que vamos a ver en esta noche, hermanos, cómo en el libro de los Hechos el evangelio entra a los no judíos, se le llama a los extranjeros o a los gentiles, se le llama en la Biblia. Y en el capítulo 10, hermanos, al que quiero que vayamos, en el capítulo 10 podemos ver una de las primeras veces cuando la salvación llega a un no judío, a su familia, a sus amigos. Y vamos a hacer esta lectura de Hechos capítulo 10. Vamos a ver versículos del 1 al 14. Aunque vamos a estar estudiando, repasando varias partes de todo el capítulo. Pero quisiera que me acompañe a ver cómo entró el evangelio a una persona, a su familia y a allegados que no eran judíos. Noten la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 10. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que es alrededor de las 3 de la tarde, tiempo moderno, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio.
Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, esto es mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vi una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahora, hermanos, en esta sección podemos ver cómo el evangelio entró a la vida de Cornelio, a sus amigos y a su familia. Ahora, un buen título para este capítulo sería El evangelio entrando a los gentiles. Y ese es un título también adecuado para nuestra enseñanza en esta noche. Así que vamos a ver cómo el evangelio entró a los gentiles. Y quisiera que veamos algunas lecciones acerca de los momentos en que el evangelio empezó a llegar a los gentiles. En este caso, la ocasión de la casa de Cornelio. En primer lugar, hermanos, quisiera que notemos los gentiles necesitan la salvación también. Necesitamos recordar cómo en el libro de Hechos constantemente se les hace saber a los judíos que los gentiles también necesitaban la salvación. Ahora, ¿quién era Cornelio? Cornelio no era judío, hermanos, sino era una persona gentil. Ahora, gentil en la Biblia no se refiere a una persona que es particularmente amable o respetuosa. Usamos la palabra gentil de esa manera en los tiempos modernos. Pero una persona gentil, bíblicamente hablando, se refiere a su ascendencia. Es decir, que un gentil en la Biblia se refiere a toda persona que no tiene ascendencia judía. Tal vez es de otra nación, de otro pueblo. Por ejemplo, mi ascendencia, obviamente tengo padres mexicanos, abuelos mexicanos, soy un séptimo español, mi bisabuelo era español, pero yo no tengo ni un pelo de judío, como decimos, ¿verdad? Entonces, un gentil era una persona que no tenía ni un pelo de judío, si me permiten la expresión. Entonces, este es un pequeño término que muchas veces no comprendemos bien, pero a la vez, a la hora de leer la Biblia lo encontramos mucho. Entonces, recuerdo que un gentil es una persona que no era judía, que no tenía padres, ni abuelos, ni nadie que fuera judío. El día de hoy, los judíos que son verdaderamente judíos saben hasta de qué tribu proviene su ascendencia. Ahora, este hombre era un gentil, era un centurión, también dice la palabra de Dios. Significa que él era un general del ejército romano que tenía a su cargo 100 soldados de Italia, por eso le llama centurión, que viene de la palabra también 100. O 100. Ahora, este centurión, hermanos, que tenía a cargo 100 soldados, vivía en la ciudad de Cesarea, que era una ciudad muy romana, si me permite la expresión, hasta el mismo nombre. La palabra Cesarea viene de César Augusto. Entonces, era una ciudad bien romana, con gente que no era judía. Y entonces, este hombre, a pesar de que no era judío, conocía un poco de Dios, porque la Biblia dice que él era un hombre devoto al Dios de los judíos. Era un hombre que oraba, que ayunaba, que era generoso en limosnas, que no adoraba a los ídolos de los gentiles ni a los dioses de la mitología romana. Entonces Cornelio era una persona, permítame decirlo así, con fe en Dios, en el verdadero Dios, y con obras, pero sin fe en Cristo. Entonces es muy importante esta distinción, hermanos, porque usted ve a Cornelio. Cornelio era un hombre que tenía cierto temor de Dios, fe en Dios de manera general, tenía ciertas obras, sin embargo no era salvo.
De manera que vemos en el capítulo 10 cómo, a pesar de ser temeroso de Dios, de creer en Dios en general y tener cierta fe y tener buenas obras, él necesitaba que alguien le trajera el evangelio a su casa. Ahora, esto nos debe recordar, hermanos, que en México hay mucha gente que tiene fe en Dios, que tiene buenas obras, pero eso no significa que sean personas salvas. Eso no significa que al morir por tener fe en Dios y tener buenas obras van a ir al cielo. Por supuesto que no. Hermanos, hay gente así como Cornelio, hay mucha gente así en México con el perfil, si me permite, de Cornelio. Y hermanos, esa gente que tal vez tiene buenos valores, una persona que viene de una buena familia, que tiene buena ética, que tiene buenas obras, que incluso tal vez asistan a una iglesia, que tienen fe en Dios, tal vez sea bonito, pero aún ellos necesitan recibir por la fe al Señor Jesucristo. Esto me recuerda, hermanos, hace un tiempo que salimos a ganar almas. Entré a una tienda de abarrotes y había un joven. Y hablando con él un momento, a pesar de que pues entran clientes por lo obvio del negocio, me tocó hablar con él y le pregunté acerca de Dios. Y ese muchacho era muy parecido a Cornelio. De hecho, este muchacho me decía que sí creía en Dios, que sí se había preguntado cómo poder ir al cielo, que él sentía que necesitaba a Dios. Sin embargo, él no era salvo porque no había recibido a Cristo. Entonces, precisamente yo le dije, mira, hay un hombre en la Biblia al que me recuerdas. Y le hablé de Cornelio. Y Cornelio era un hombre con buenas obras, con temor de Dios, y sin embargo necesitaba la salvación en Cristo. Amigos y hermanos, no es exactamente lo mismo creer en Dios que tener tu fe puesta en Cristo como tu Salvador personal. Es algo muy específico y es algo que debemos reconocer, que Cornelio tenía muchas cosas a su favor, pero no era salvo. Por eso Pedro necesitaba venir a hablarle del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, hay mucha gente así, sensible como Cornelio, con cierta fe en Dios, pero sin salvación. Y necesitamos recordar que ese tipo de gentiles necesitan la salvación también. Ahora, Dios no hace acepción de personas. Y por lo tanto, su salvación puede alcanzar y quiere alcanzar a toda persona, incluyendo los gentiles. Vean el versículo 34 de nuestra Biblia, como ya está aquí Pedro, y dice la Biblia: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y lo que está diciendo Pedro es que él se está dando cuenta que Dios quería que la salvación llegara a Cornelio, aunque Cornelio no era salvo. Y dice aquí, ahora me doy cuenta, Pedro, ya estando ahí, que él se dio cuenta que Dios no hace acepción de personas. Ahora, la definición de acepción de personas se refiere al atributo de Dios que no excluye a nadie de la salvación. Eso es muy importante, hermanos. La acepción de Dios o el hecho de que Dios no hace acepción de personas se refiere a que Dios, cuando ve a todo el mundo, Él no dice: estos sí merecen la salvación y estos no, estos quiero que sean salvos pero estos no. Dios no es así. Dios no hace acepción de personas. Entonces Dios no excluye a nadie de la salvación. Y Dios le enseñó a Pedro mediante este capítulo cómo él quería que su evangelio llegara a los no judíos. Usted recuerde que estaba Pedro estaba ahí de visita con Simón el curtidor. Ahora, Simón el curtidor, se sabe que este hombre trabajaba en teñir pieles. Y obviamente este hombre tenía contacto con animales muertos y posiblemente con animales inmundos. De manera que este fue un avance para que Pedro de alguna manera empezara a entender que esta gente también necesitaba escuchar del Señor. Pero luego viene un trance, un éxtasis, dice la Biblia, a Pedro, y Dios le enseña a Pedro a través de este trance que se trataba acerca de los animales inmundos, y le hace comprender que también las personas no salvas, que no son judías, también necesitan de la salvación. Así que este trance vino, recordemos que aún la Biblia no estaba concluida, y entonces este trance se trataba de animales inmundos para los judíos, de manera que Pedro, naturalmente como judío, dice: no, yo no voy a comer eso, es inmundo. Y el Señor le dice: no llames común a lo que Dios limpió, refiriéndose que Pedro tenía que aprender a no poner barreras para que la salvación pudiera extenderse.
Entonces, este trance le enseñó a eso, a quitarse la idea y el prejuicio que la salvación solo era para los judíos, hermanos. Y además, Pedro, quedándose en la casa de Simón, también empezaba a darse cuenta que necesitaba convivir con gente que tal vez tradicionalmente o según la ley de los judíos era inmunda. Ahora entonces Simón Pedro entendió que la salvación debía llegar a los gentiles, hermanos. Ahora la voluntad de Dios es que los judíos y los gentiles seamos uno en Cristo. Pero a pesar de esto, pues obviamente había un gran prejuicio y racismo entre los judíos y los gentiles. De hecho, hermanos, los judíos consideraban a los gentiles como perros. De manera que ellos tenían un ritual para limpiarse ceremonialmente después de tener un contacto con un gentil. Entonces, para entenderlo mejor, hermanos, digamos que los judíos sentían como si todos anduvieran teniendo COVID-19. Ajá. Entonces, cuando usted escucha que alguien puede tener COVID, todo el mundo le hace el feo, ¿verdad? Y lo explico esto para que podamos entender cómo sentían los judíos respecto a los gentiles. Entonces, ellos no tenían la intención de hablar con la gente, ni siquiera estar en la casa de un gentil. Pero Dios le hizo ver a Pedro y poco a poco en el libro de Hechos se da cuenta la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, que el evangelio también lo necesitaban los gentiles. Entonces Dios quiere que todos sean salvos, hermanos. Alguien le tituló a este capítulo el evangelio para todos. Y precisamente eso es lo que Dios quiere, que el evangelio llegue a los judíos, que llegue a los gentiles, que llegue a los mexicanos, que llegue a los extranjeros, en otras naciones. Por eso nosotros apoyamos la obra misionera, porque queremos que el evangelio llegue a los que no son mexicanos también. En Romanos 10:12 la Biblia dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice la Biblia. En 1 Timoteo 2:4 también dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y hermanos, esta verdad debe de impregnarse en nuestro corazón, que Dios quiere que todos sean salvos. Esta verdad nos hace concluir que no hay gente elegida para ir al cielo y elegida para ir al infierno. No es correcta esta doctrina. Y también esta verdad nos hace concluir que no necesitamos judaizarnos o estar bajo la ley o ser judíos para ser salvos. Porque esta gente, yo le decía a usted que Cornelio no tenía ni un pelo de judío, él no tenía ritos, no celebraba ningún rito, no era circuncidado. Sin embargo, la Biblia nos enseña que este hombre necesitaba la salvación. Y aunque no era judío, el Señor anticipó los pasos, trabajó en la vida de Cornelio a través de la visión del ángel, trabajó en la vida de Pedro para que se juntaran y por fin Cornelio conociera de Cristo. Y lo que estamos diciendo es que los gentiles necesitan la salvación también, hermanos. Hay quienes están listos para oír y recibir a Cristo por la fe. Vean el versículo 33. El versículo 33 se da cuando ya están platicando Pedro y Cornelio. Y nota el versículo 33, dice así: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y lo que está diciendo aquí Cornelio es: Pedro, ya estás aquí, dime qué es lo que Dios quiere que yo escuche. Y es bonito, hermanos, porque eso nos enseña que hay quienes ya están listos para oír y recibir a Cristo por la fe. Entonces, esta es una convicción que acompaña al ganador de almas, hermanos. Saber que así como Cornelio ya estaba listo para recibir a Cristo y solamente Pedro tuvo que llegar y hablarle y ver cómo recibió a Cristo. Esta es una convicción que acompaña el corazón del ganador de almas, que sabe que allá afuera, a pesar de que hay gente que no quiere saber de Dios, siempre va a haber alguien con el ánimo de querer escuchar, con el ánimo de escuchar y recibir al Señor Jesucristo, que están tal vez como Cornelio, que temen a Dios, que tienen buenas obras, pero aún no saben cómo ir al cielo de manera segura a través de Cristo. Así que, hermanos, esta es una convicción, esta historia nos enseña que allá afuera sigue habiendo gente que si tú tocas a su puerta y
la encuentras, está lista para escuchar, lista para recibir a Cristo. Entonces, esta enseñanza, este capítulo nos debe animar a seguir compartiendo de Cristo, a seguir tocando puertas, hermanos. Tal vez ahorita usted y yo no podemos salir por la cuarentena, pero nos debe animar el saber que allá afuera sigue habiendo gente que si tú y yo les hablamos, que Dios mediante se acabe pronto la cuarentena y tú y yo podamos ir y hablarles del Señor Jesucristo, porque le necesitan. Recuerdo haber escuchado la historia de un pastor que él, tocando puertas, se encontró con alguien que estaba en ese momento intentando suicidarse. Y esa persona se detuvo simplemente porque tenía que contestar a la puerta. Y obviamente salió y escuchó y el pastor le habló de Cristo y recibió a Cristo. Entonces, hermanos, allá afuera, aunque usted no lo cree, aunque usted no se dé cuenta, hay gente gentil, hay gente que está lista para escuchar y gente que está lista para recibir a Cristo. Lo que tenemos que hacer es ir por ellos y hablarles, como Pedro fue a esta casa y le habló del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, entonces estamos diciendo que los gentiles necesitan la salvación también y claramente lo aprendemos aquí. Así que Dios ama al mundo, Él ama a cada uno en el mundo y sí, Él nos da diferentes contextos, distinciones, nacionalidades, pero es su voluntad que amemos y alcancemos a toda la gente. Ahora, no solamente este capítulo nos enseña que los gentiles necesitamos la salvación, también este capítulo nos enseña la manera en que los gentiles somos salvos. Vean, hermanos, el versículo 38. En el versículo 38 se nota lo que le dice Pedro. Pedro le habla y le dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Más adelante en el versículo 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces veo aquí claramente que aunque Cornelio era grandemente religioso, él necesitaba escuchar claramente de la salvación en Cristo. Y entonces la manera en que los gentiles somos salvos es muy importante. ¿Cómo fue salvo Cornelio? ¿Cómo fue salvo su familia y sus amigos? Fueron salvos sin la ley, sin la circuncisión y sin pedigrí judío, si me permite la expresión. Entonces, esto es muy importante, hermanos, porque seguramente fue un grande escándalo para Pedro convivir con Simón, el curtidor, y luego que fuera a la casa de Cornelio. De hecho, si usted lee el capítulo 11 de Hechos, usted se va a dar cuenta cómo la iglesia de Jerusalén empieza a atacar a Pedro y decir, ¿por qué entraste a la casa de este inmundo? Y empiezan a cuestionarlo, porque la mente tan pequeña de los creyentes judíos no concebían que el evangelio pudiera recibirse sin la ley, sin la circuncisión, sin ninguna ascendencia judía. Entonces Pedro lo entendió, pero a la iglesia le costó trabajo. Pero el corazón del Señor siempre fue que el evangelio saliera de Jerusalén, todo Jerusalén se impregnara del evangelio, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, dice Hechos 1:8. Lamentablemente, hermanos, hay gente que no entiende esto. Lamentablemente hay gente que cuando se habla de Cristo, a los gentiles se les pide obedecer la ley de las dietas alimentarias, se les pide celebrar las fiestas judías, se les pide aprender hebreo porque si no, no pueden estar bien con Dios. Y entonces, esta enseñanza no es correcta. Esta enseñanza actualmente, algunos se llaman grupos mesiánicos. Los grupos mesiánicos, además de hablar de Cristo, ellos son judaizantes, porque piden a los gentiles, que somos nosotros, obedecer la ley de los judíos como si fuéramos judíos. Y tristemente yo conozco gente que es presionada para que obedezca y se le enseña que debe de estar bajo la ley de los judíos. Tienen que celebrar las fiestas judías cuando mucha gente no tiene ni idea de cuántas ni cuáles son, ni cuándo se celebran. Y además se les pide abstenerse de ciertos alimentos conforme a las leyes alimentarias de la Torá, y se les pide adorar en hebreo, se les pide vestirse como judíos, y todo esto, hermanos, no tiene nada que ver con la salvación, porque vemos que Pedro no le pidió a Cornelio ni judaizarse, ni estar bajo la ley, ni circuncidarse, ni él ni a los suyos, ni estar bajo la ley, ni dejar de comer animales inmundos según la ley judía. Fue algo que simplemente consistía en la fe en Cristo y en el arrepentimiento de sus pecados. Entonces no debemos confundirnos, hermanos. Los gentiles no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento.
Debe de estar claro eso en nuestra vida, hermanos, porque muchas veces habrá gente con la que hablemos y que nos traten de judaizar, se les llama mesiánicos. Ahora, cuando un judío conoce de Cristo y conoce a Jesús como su Mesías y cree en Él, ese es un judío mesiánico. Pero usted y yo, que no somos judíos, somos cristianos que creemos en el Mesías, pero hasta ahí nosotros no estamos bajo la ley. Y es algo que claramente la Biblia habla en el libro de Hechos, en el capítulo 10, y le animo a leer el capítulo 15, donde se debate arduamente si los gentiles debían o no estar bajo la ley judía. Y la conclusión fue que la misma iglesia de Jerusalén, que eran judíos, ellos llegaron a entender que de parte de Dios los gentiles no tenían necesidad ni obligación de cumplir la ley, hermanos. Y esto es muy importante. Ahora, ¿qué evidencias tenemos que de que Cornelio realmente fue salvo? Porque fue salvo. Y para los que no lo crean, porque no fue judaizado, no fue circuncidado, para los que no lo crean, hay evidencias de que Cornelio fue verdaderamente salvo. Por ejemplo, los gentiles creyentes también tenemos al Espíritu Santo. Y Pedro se sorprende precisamente. Si usted ve cómo están escuchando las familiares y los amigos de Cornelio y se dan cuenta de que viene el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces se dan cuenta ellos que empiezan a hablar lenguas. Que tienen el perdón de Dios. De hecho, Hechos 11:18 dice así: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, hermanos, hay evidencias que tenemos de que Cornelio y su familia y los gentiles somos salvos. Porque tenemos el Espíritu Santo, porque tenemos el perdón de Dios cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, y también porque esa gente habló lenguas. Ahora, hermanos, esto de hablar lenguas es la segunda vez en el libro de los Hechos que se habla lenguas. Solamente hay 3 ocasiones donde en el libro de los Hechos se habla en lenguas. Ahora, las lenguas ya cesaron en la actualidad, hermanos. Pero en estos momentos de Hechos 10, la manifestación de las lenguas fue necesaria y era importante. En primera, porque no estaba la Biblia concluida. Pero en segunda, porque los judíos necesitaban una señal. La manifestación de las lenguas fue importante porque las lenguas eran una señal para los judíos de que la salvación de los gentiles era válida. Entonces, los judíos, cuando vieron a los gentiles hablar lenguas, se quedaron boquiabiertos y dijeron, pues así como Dios nos llenó con su Espíritu en el día de Pentecostés, así a estos que ni son judíos, pero también han recibido a Cristo y el Espíritu está con ellos porque también hablaron lenguas como nosotros. Entonces, esta situación de las lenguas fue una señal a los judíos. Escuchen lo que dice Marcos 16:15. Dice la Biblia, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, entre otras señales. Todas estas eran señales para que los judíos se dieran cuenta que de los gentiles también era la salvación. Entonces, esta es la manera, es muy sencilla, hermanos. Pero ¿qué hicieron entonces ellos como familia para ser salvos? Simplemente confiar en Cristo. Se arrepintieron de sus pecados. A Dios gracias, los gentiles no estamos bajo la ley. ¿Y qué hicieron ahora inmediatamente después de ser salvos? Vean el versículo 47. Ya al final de nuestro capítulo 10, dice en el versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces el bautismo fue el primer paso que tomaron aquí los discípulos, en este caso Cornelio y su familia y sus amigos. Ahora, el bautismo no salva ni limpia de pecados ni de inmundicia. Pero en la Biblia vemos que el primer acto de los creyentes para manifestar su fe era bautizarse, hermanos. De hecho, alguien definió de manera acertada el bautismo diciendo que el bautismo es una muestra externa de mi fe interna. Y yo creo que es una muy acertada y muy simple definición. Por eso dice la Biblia en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Lo que está diciendo la Biblia es que primero viene la fe en Jesucristo y después de la fe en Jesucristo, el primer paso de obediencia era mostrar su fe
que ya estaba en su corazón, entonces se bautizaban y entonces eran añadidos a la iglesia. Ahora, yo quiero animar entonces a todos ustedes a hacer una evaluación interna, personal, y preguntarte si tú ya te bautizaste, porque bautizarte debe de ser después de ser salvo, pero es importante. Te hace obedecer en el primer paso de obediencia a la fe y te hace ser miembro de una iglesia local. Entonces, si usted ya ha recibido a Cristo, necesita tomar la decisión de bautizarse lo más pronto posible. Y también es importante porque además de obedecer al Señor en esto, usted va a ser parte de la membresía de una iglesia local. Entonces, hemos visto hasta ahora, hermanos, dos lecciones importantes a través del capítulo 10. Que en primer lugar, los gentiles necesitamos la salvación, tanto mexicanos como también extranjeros. Y también vimos la manera sencilla y a Dios gracias, sin cosas que hacer judías. Gracias a Dios no tenemos que judaizarnos, como hablábamos, para ser salvos. Simplemente fe en Jesucristo y arrepentimiento para con Dios. Ahora hemos visto hasta esto. Vamos a una última y breve lección. A través de este capítulo yo también me di cuenta de algo muy bonito, que Dios ve la vida de los gentiles en todas partes. Vean el versículo 35. Capítulo 10, versículo 35, dice Pedro, hablando y entendiendo lo que Dios estaba haciendo, dice, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Lo que estaba diciendo Pedro es, ahora ya me doy cuenta que estando con Simón el curtidor y luego con este éxtasis y con esta visión de cuadrúpedos y viniendo a la casa de Cornelio, ahora me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. Él quiere que la salvación llegue a los gentiles, pero en el versículo 35 acabamos de ver que dice que en toda nación se agrada a Dios del que teme y hace justicia. Y esto es interesante porque aunque Cornelio no era salvo, Dios vio sus oraciones, vio su fervor, vio sus ayunos, sus limosnas, su intención de saber de Dios. Y esto me enseña que Dios pone atención en toda persona, buscando dos cosas. Dios quiere que todos sean salvos y también Dios quiere que todos vivamos en obediencia a Él. Por eso este versículo dice que en toda nación, en todo lugar, Dios ve cuando alguien le teme y cuando alguien hace justicia. Así que esto me da una lección, hermanos, que Dios se agrada de cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier país, que le teme y le respeta y hace la voluntad de Dios, hace justicia. Y esto me recuerda, hermanos, cuán importante es que recordemos que necesitamos vivir como personas que tememos a Dios en nuestra manera de vivir. Es triste cuando un creyente, siendo salvo, va a ir al cielo, pero su vida es incongruente con lo que Dios quiere y vive o habla o actúa como si no temiera a Dios, a quien le salvó. Como creyentes, Dios ve cuando vivimos en su temor y actuamos correctamente. Y muchas veces, hermanos, es difícil temer a Dios cuando nadie nos ve, o es difícil temer a Dios y hacer justicia cuando estamos presionados a hacer lo malo. Y muchas veces nadie te apreciará, muchas veces nadie te aplaudirá o te reconocerá, pero Dios ve tu temor a Él y a su palabra. Y es importante vivir delante de Dios correctamente, aunque nadie nos vea, aunque el pastor no se entere, aunque nuestra esposa o nuestros hijos o nuestros papás no se enteren. Qué bendición ver a un creyente que está en todo lugar buscando temer a Dios y hacer justicia. Y hermanos, es importante que recordemos que desde los cielos, nuestro Padre Celestial mira nuestra vida, mira nuestro diario andar, y pues después de ser salvos necesitamos recordar que Dios está observando nuestro andar cristiano. Así que es una muy buena aplicación, hermanos, que así como Dios vio a Cornelio, Dios ve a toda persona y Dios te ve a ti y Dios me ve a mí. Y es importante vivir en el temor de Dios y vivir actuando justamente. Hermanos, hemos visto 3 lecciones en esta tarde. En primer lugar, vimos que los gentiles necesitan la salvación de Dios. Vimos la manera en que los gentiles fueron salvos. Y vemos también que a Dios le agrada que los gentiles en todas partes respondamos con temor y hagamos justicia. Dios ve la vida de los creyentes y de los gentiles en todas partes. Ahora quiero terminar con esto, hermanos. Mucha gente se ha preguntado qué pasa cuando una persona busca a Dios y nunca ha escuchado de Cristo.
¿Cuántas veces yo he escuchado esta pregunta? Que la gente dice, ¿qué pasa si en una isla remota, qué pasa si en un lugar no han escuchado de Cristo y una persona busca genuinamente a Dios? El ejemplo de Cornelio es un claro ejemplo de que también los gentiles necesitamos a Cristo. Y que la gente no salva, que tiene una honesta búsqueda de Dios. El Señor se va a encargar de hacer algo para que el Evangelio llegue a alguien que está buscando fervientemente de la salvación o de Dios en general. Entonces, este es un claro ejemplo que una persona no conocía de Cristo, no sabía de Cristo, nadie le había hablado de Cristo, pero él tenía una fe en Dios, tenía obras, tenía un deseo de buscar a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios envió a un Pedro a ese lugar para que escuchara de Cristo. Entonces la pregunta la podemos contestar a través de este capítulo. ¿Qué pasa con una persona que busca a Dios genuinamente, no conoce de Cristo y está en una isla lejana, está en una ciudad o en una aldea? Yo creo que Dios puede enviar a un Pedro a una ciudad o a una isla o una aldea remota a quien está deseoso de conocer de Dios. Siempre hay un Pedro cuando existe un Cornelio. Y hermanos, yo creo que Dios también enviará a una persona, a un misionero, a un pastor, a un predicador, a un cristiano, a un lugar, a una circunstancia de una persona que necesita escuchar de Cristo, así como Pedro fue enviado a Cornelio. Porque Dios ama a los incrédulos, hermanos. Dios ama a los judíos, Dios ama a los gentiles, Dios ama a los que no le conocen. Y Él anhela que comprendan todos que necesitan la salvación de Cristo. Yo creo que es una muy buena manera de contestar esta pregunta. Por eso es que usted y yo necesitamos estar dispuestos a compartir a otros de Cristo, porque Dios va a querernos usar a nosotros para enviarnos a ese Cornelio que está buscándole, que tiene fe en Dios, que tiene buenas obras, pero no tiene a Cristo. Y necesitan ellos también la salvación. Así que les animo, hermanos, a que tomemos a conciencia estas lecciones. Y le apelo a que tome alguna decisión, hermano. Tal vez usted puede decidirse, voy a compartir de Cristo a alguien que tengo cerca en mi vida. Tal vez ahorita en la cuarentena no podemos salir a tocar puertas, pero sí puede usted, a quien tiene cerca en el trabajo, o a un familiar, o a un vecino, todos lo tenemos ahí cerca. Usted va a la tienda a comprar cosas, ¿no es así? ¿Por qué no le hablamos de Cristo a esta gente? Los gentiles necesitan de la salvación. O tal vez usted puede decidir, voy a vivir en el temor de Dios, voy a hacer lo correcto, porque Dios me ve en todo lugar y en todo momento. Y también es bonito reconocer que no necesitamos practicar la ley judía para ser salvos. Esto es algo que yo he visto que lamentablemente está poco a poco proliferando en nuestros tiempos. Los judaizantes están regresando, pero ahora con el nombre de los mesiánicos. Pero podemos tomar la decisión de entregarnos al Señor Jesucristo. Si usted nunca ha recibido a Cristo, recíbale. No necesita estar bajo la ley, pero necesita poner su confianza en Cristo y arrepentirse de su pecado. Reciba a Cristo como su Salvador en esta noche. Vamos a orar para terminar y con esto concluimos nuestro mensaje. Señor, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra juntos. Gracias por enseñarme con tu palabra y permitirme compartirla con mis hermanos. Te ruego que pueda ayudarnos a vivir para ti como tú quieres. Y si hubiera alguien que escuchó este mensaje y aún no ha recibido a Cristo, tal vez es como ese Cornelio que te teme, que le llaman la atención las cosas espirituales, que tiene buenas obras. Sin embargo, nunca ha recibido a Cristo. Te ruego que en esta hora tú le hagas comprender su necesidad y poner su fe completa y definitiva en Cristo como su Salvador único y personal. Bendice también la decisión de mis hermanos. Ayúdanos a vivir en tu temor y compartiendo de Cristo a toda persona. Te lo rogamos esto en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Acuérdense que oramos por ustedes. Y si usted está yendo a una casa, siga asistiendo, adore al Señor ahí. Si no está yendo a alguna casa anfitriona por alguna razón de su trabajo o tal vez tiene algún conocido o pariente infectado con el COVID y usted prefiere quedarse en casa, está bien, le animamos a ver los mensajes por YouTube o por Facebook, y también le animamos a recordar, ofrendar y diezmar al Señor a través de la cuenta de la Iglesia Jico. Les amamos, hermanos, estamos en contacto y esperamos verles pronto para este domingo los mensajes del fin de semana. Dios les bendiga, hermanos.